Mamá, tratándome de consolar, me dice, ¿sabes, hija? La hija de Don Vilta se ha muerto de esa enfermedad. Peor. ¿Te imaginas que para mí era más terminal todavía la enfermedad? En el transcurso de nuestra vida y en distintos procesos encontramos gente maravillosa. Una vez fuimos con el equipo de Fundación Casa del Celíaco a una muy bonita ciudad de Yerbabuena y encontramos muchos amigos. Hoy, en especial, nos visita y tenemos el gran honor de que tengamos esta hermosa charla con Ana María Fernández. Bienvenida. Gracias Ariel por invitarme, gracias por hacerme parte de esto de ustedes, que es un sueño. Yo llevo muchos años con esto porque comencé hace casi 26 años. Hace 15 años aproximadamente tengo una página en Facebook y un grupo de WhatsApp que se llama Celíaco con Amor Tucumán. ¿Por qué se llama Celíaco con Amor Tucumán? Porque entendí que la celiaquía tenías que tener mucho amor para cocinar para un celíaco, porque eran cocinar comidas con el mismo nombre pero con diferentes texturas y diferentes sabores. Una comida comestible, porque lo que hacía primero no era comestible. Yo sé que mi hija lo comía por hambre. Entonces comencé a investigar, a leer, a profundizar. Y bueno, llegué con el primer diagnóstico a la casa de mi mamá, toda desahuciada, toda llorando. Y le cuento que mi hija había sido diagnosticada con celiaquía y más o menos con el dramatismo de que me habían dicho tiene una enfermedad terminal. Más o menos yo en ese momento lo veía así, una enfermedad terminal, porque no sabía. Primera vez que escuchaba la enfermedad. Soy enfermera de Cruz Roja Argentina hace más de 40 y tantos años y nunca la había escuchado la enfermedad. Trabajé tanto en lo público como en el privado como enfermera, hice práctica, pero de la enfermedad no sabía nada. Llego ese día a Aguilar y mi mamá, tratándome de consolar, me dice, ¿sabes, hija? La hija de Don Vilta se ha muerto de esa enfermedad. Peor. ¿Te imaginas que para mí era más terminal todavía la enfermedad? Y de ahí me dice, comenzamos con mi mamá a intentar cocinar para un celíaco, que ya empezaba a hacer los primeros pasos de comida porque tenía 8 meses y medio. ¿Y qué le dábamos de comer? Tratábamos de hacer las mismas comidas que hacemos para el resto, pero con diferentes ingredientes. Te lo juro, eran incomibles. Era incomible. Yo le decía, qué rico que está, mi amor, come, probá de rico, te lo he hecho los... No, no era rico. Y mi hija comía. Y mi hija, la pobre, comía porque no conocía otros sabores. Y por ahí hacía gestos. Yo decía, viste de rico que está. Yo le veía el gesto y no era rico. Poniéndole onda ahí. Claro. Y comencé a cometer, o sea, en el proceso comencé a aprender y a cometer errores, como todo. Hice cuanto curso de sintaxis se dictaban en el Hospital de Niños, en el Hospital Avellaneda. Iba una doctora que supuestamente era nutricionista, pero después con los años, al ser mi hija, estudiar la carrera de nutrición, me enteré de que no era nutricionista, porque acá en Argentina se la conoce hace 25 años la carrera. Y mi hija lleva casi 26, o sea, hace 25 años entraron los primeros alumnos a la carrera de nutrición. O sea, que hace 20 años que son los primeros nutricionistas recibidos acá en Argentina o en Tucumán, ¿no es cierto? Entonces la médica que me guiaba estaba más ciega que yo. Era un ciego guiando un tuerto. O sea, imagínense ustedes lo que era eso para mí. Pero comencé en las primeras charlas, no me perdía charlas, ni la del Hospital de Niños, ni la del Hospital La Avellaneda, la del Centro de Salud también, porque ahí había un grupo de mamás que se habían juntado y le daban el anfiteatro para que se ayuden entre sí. Había veces que iba y sacaba dudas, había veces que iba y volvía con más dudas de las que había entrado, pero en fin, yo iba a todos lados. Y comenzamos con mi mamá a cambiar recetas. Hacíamos el pan, por ejemplo, mi mamá nos hacía el pan lactal ya nosotros en la casa
y a tratar de reemplazar la harina de trigo por las mezclas de harina que se hacían en ese momento, porque no se conseguía en sí la premezcla como ahora. Entonces, muchas de las mezclas que hacíamos no eran las correctas, y bueno, y el pan era correr con el tiempo. Si el pan se enfriaba ya no servía. Entonces era cortarlo en rodajas, secarlo en el horno, hacerlo pan rallado para hacerle milanesa. O sea, no desperdiciábamos nada porque todo era carísimo. Entonces, y era, ¿cómo voy a desperdiciar? Después era comenzar a hacer por cucharaditas y probar a ver qué salía. Nada. Es más, en mi casa hay una historia, mis hijas con el pan ya frío, peleándose, agarra a mi hija más grande un pan, le tira y le da en el ojo a la que es celíaca y le dejó un morado. O sea, a ese nivel eran los panes ya fríos. Sí. O por ejemplo, llegar a la casa de mi mamá, hacer pizza para todo y hacerle una pizza para ella, que en ese entonces se hacía con una mezcla que llevaba más almidón de maíz, fécula de mandioca que otros tipos de harina. Entonces caliente era un chicle y ella le dijo un día a mi mamá, abuela, ¿te sale rica esta pizza con chicle? Porque la comía y se estiraba de tal manera que se veía el hilo de la fécula de mandioca, que era como un chicle, y ella fascinada con la pizza con chicle de su abuela. Pero una vez que pasaban mis sobrinos, le robaban, porque claro, el celo de todos los primos de que ¿por qué a ella le cocinan primero? ¿Por qué ella come primero y nosotros tenemos que esperar? Pasaban y le robaban, mordían y le dejaban. Mordían y le dejaban. Claro, nadie se quería comer esa pizza, solo ella, y la comía con tanto placer porque se la hacía su abuela, pobre. Pero bueno, eran las cosas que teníamos que pasar. Claro, van quedando esas anécdotas, porque hoy lo contamos, digamos, como una anécdota y bastante divertida, ¿sí? Claro, porque eso es cuando ya asimilás todo el proceso en la incertidumbre. Pero contanos, Ana, ¿cómo se compone la familia? Si conocemos a mi tu familia se compone mi esposo, mis 2 hijas y yo. Bueno, y tengo una tercera hija del corazón que no es celíaca. Mis hijas, Jessica y Rocío, sí son celíacas. Yo soy intolerante al gluten, pero vengo de una familia de celíacos. Suegra celíaca, sospechamos que mi papá era celíaco. Por la familia de mi esposo ya hay varios, 3 o 4 celíacos, pero en mi familia es netamente celíaco. Casi en todos los hogares de mis hermanos, los hijos que se fueron haciendo los análisis, les dieron positivo. Tengo mi tía, una de las menores de las hermanas de mi papá, es celíaca, ella y sus 3 hijos. Y la nieta. O sea, somos una familia de celíacos. nos contaba fuera de cámara que Rocío ya está por cumplir prácticamente los 26 años. Cumplió los 26 la semana pasada y lleva 25 años y 8 meses aproximadamente de ser celíaca. ¿Y tu otra niña? Mi otra hija le diagnosticaron casi a los 20 años y a mí junto con mi otra hija. ¿Cuánto fue el tiempo, el proceso de aceptación? O el que demoró. Nosotros, entre mi hija mayor y yo, fue fácil por el hecho de que en mi casa ya se venía cocinando celíaco, ya conocíamos los sabores, ya nos daba lo mismo comer algo con gluten o sin gluten, porque nuestro paladar ya estaba hecho. Sí. Al que le costó horrores adaptarse a la comida sin TAC fue a mi esposo. ¿Por qué? Porque nosotros cocinábamos esto y comíamos lo mismo, mi otra hija y ella, comíamos lo mismo que ella para que ella no se sintiera diferente dentro del seno familiar. Entonces al papá le hacíamos comida diferente, pero nosotros comíamos lo mismo que ella. Nos gustaba o no, no importa, le poníamos cara de felicidad y comíamos lo mismo que ella. Por ahí... Es más, todavía mi hija mayor hay sabores y hay cosas que prefiere no comerla, aunque sabe de su diagnóstico, prefiere no almorzar o no cenar o no merendar si tiene que comer porque no le gusta. Hay sabores y texturas que ella hasta el día de hoy no se ha adaptado. Pero, por ejemplo, fue de a poco, fue un día que teníamos contaminación cruzada, algo de lo que no se sabía, algo de lo que no se entendía. Y una médica clínica le dijo a mi esposo,
Le digo, sí, que mi hija era celíaca, que por esta vez estábamos los dos en la consulta. Le digo, no, doctora, le pasa, le digo que él no come comida celíaca, que a él hay que hacerle común. Y la doctora lo mira y dice, ¿usted la ama a su hija? Y sí, doctora. Bueno, entonces deje el gluten, saque el gluten de su casa y comienza a comer igual con su hija. Por respeto a su hija y por amor a su hija. Mira. Y bueno, y a regañadiente él comenzó a comer con gluten y hasta el día de hoy ya come todo. Ya no le haya diferencia, no come pan. Lo único que no le gusta, que no le halló el sabor, fue al pan. No le gusta, le puedo hacer 1000 recetas y él dice, no, no me gusta, le siento el sabor. Pero se respeta, él no come pan y se terminó la historia. Sí. Además de decirnos que eras enfermera ya hace más de 40 años, esto porque le contamos que es chef, sí, también profesional, ¿eso te llevó también a que vos puedas estudiar o ya lo eras anteriormente? Lo que pasó es que en con la primera diagnosticada de Rocío, vino un médico, le hizo todos los análisis y le dijo que había tenido un diagnóstico equivocado. 5 años de su vida ella comió comida con gluten. Cuando tenía 11 años, cuando estaba entrando ya a su cambio de niña a mujer, comenzó a hacer sus cambios hormonales todo, y también a afectarle el gluten en su vida. Entonces nosotros vivimos en Yerbabuena y ella estudiaba en un colegio privado en el Bajo, en Capital. Entonces ella tomaba el colectivo de la esquina de mi casa y tenía que recorrer todo el centro hasta llegar a la calle Muñeca, que se bajaba. Y ella a veces se dormía y ella hacía todo el recorrido, y cuando llegaba a la placita del barrio de Tedó, donde está la terminal del 5, ella me llamaba por teléfono y decía, mamá, venía a buscarme, me he vuelto a dormir. Y comenzamos a creer, entonces era cada vez más frecuente, le hicieron un montón de estudios, no le daban, y su anemia era tan grande que el médico daba diagnóstico celiaquía ni en joda. Decía, leucemia, dice, por las plaquetas puede ser hasta un lupus. Dice, pero no me cierran muchas cosas. Claro, tenía las anemias muy avanzadas, pero no era la cantidad de plaquetas para hacer una leucemia, pero tampoco era para un lupus, ¿entiendes? O sea, era rarísimo. Sí. Entonces digo yo, pero ella era celíaca, porque era celíaca. Todos me decían, no se cura, no se cura. Sí. Y bueno, pero ya una médica clínica anteriormente, haciéndome un cuestionario, me había dicho, tu hija es celíaca. No, pero mira que el tal médico me dijo que no, me dice, tu hija es celíaca. La celiaquía no hay una marcha atrás. La llevé a un instituto de gastroenterología, que fue el primer médico que la diagnosticó a ella, después de una larga retada, le hace los estudios y tenía destruido el intestino nuevamente. Después de hacerle la biopsia y todo, me dice, está destruida como el primer día. Era reempezar de nuevo, reempezar a volver a educar su paladar, que ya le costaba horrores, no era lo mismo que cuando nació. Era más grandecito. Y ya había probado, ya tenía diferencia de dos sabores, gluten y no gluten. Claro. Al principio yo lo que le daba que coma, la pobre ella comía porque eran los sabores que conocía. Claro. Después ya conocía el placer del gluten, y volver a no comer gluten le era muy difícil. Totalmente. Muy difícil. Claro, esto que cambiar el sabor del gluten al no gluten es mucha la diferencia. Pero un tiempo hasta que uno se acostumbra. Después un día ella escuchaba la palabra arroz y le agarraba una crisis. Un día le agarró una crisis total medio del súper. Porque eran fideos de arroz, los soya arroz, eran las galletas de arroz, las tostadas de arroz, las de arroz inflado, todo llevaba la palabra arroz. Entonces, en medio del súper, ella le agarra una crisis total cuando tanto arroz. Y bueno, yo ese día la abrazo y le digo, la mamá te promete hoy acá que va a hacer todo lo posible de aprender a cocinarte rico. ¿Cuál era la promesa? Que yo tenía que aprender a cocinar algo comestible para su sabor, que se pareciera al gluten. ¿Cuál es la opción que encontré? Primero estudiar, hacer cursos. Todos los cursos que te editaron en Tucumán yo los tengo hechos. Sí. Después era como que ya me era muy poco. Hice la carrera. Pero ¿por qué me decido hacer la carrera? Porque un día voy a un curso y en ese curso, que eran de varias horas, en un lugar muy conocido de Tucumán,
terminé dictando las clases yo, Mirá vos. porque ellas estaban dando las recetas con las que yo había empezado y sabía que no eran ricas. Yo estaba dando la receta, por ejemplo, de una masa de empanada sin el chicle, donde vos sabés que eso lo mordés y es una goma. Sí. Totalmente. Entonces yo digo, no, ¿cómo van a dictar? Yo voy a pagar para Sí. que otras personas aprendan lo que yo ya he desechado. Entonces termino más o menos dictándolo yo al curso. Dándole ahí tips Claro. totalmente Digamos. diferentes. Hablándole a la profesora y diciéndole, no podés dar esto. Si yo hace 15 años ya desecho esta receta, no la podés estar enseñando 15 años después. Totalmente. Mirá vos. Le digo, esto no es comestible. Bueno, pero también eso llevó un aprendizaje, como me contaba, hace 26 años tu hija diagnosticada. Claro. No existía goma sántica, ciliums, Nada. productos que Claro, hoy, digamos, lo pero por puedes ejemplo, tener. este curso que yo te cuento lo hice antes de la goma sántica del silio. Mucho antes. Mucho antes. ¿Me Con el entendés? famoso chuño. Sí, o chicle, y O sigo chicle, usándolo, claro. yo sigo usándolo. Mirá vos. Yo sigo usando, por más que haya goma sántica y silio, yo sigo usando el chicle para darle elasticidad a mis masas, para todo. Para la mayoría de las preparaciones sigo usando. Menos para el pan lactal, menos, por ejemplo, para la masa de fideo, pero esto es para todo. Para todo. No se compara ningún químico de los actuales al chicle, al famoso chicle, chuño, llámenle como quieran. No se compara la elasticidad. Entonces, muchas de las recetas modernas, creyendo que usamos la goma sántica y el silio, la vamos a mejorar y no es así. Claro. No. De ahí, después de ese taller, me decido a estudiar la carrera. Creyendo que iba a descubrir un mundo detrás de la carrera y no de un curso fascinante. Aprendí a hacer todas las comidas que te puedas imaginar con harina de trigo. Porque la carrera de chef es un cuatrimestre. La comida sin TAC es un cuatrimestre, Claro, es como claro. la doy, es como un cuatrimestre la comida saludable. Sí. Por las dudas te toca un diabético, un cuatrimestre, todo es un cuatrimestre Totalmente. O sea, vos fuiste con una expectativa, pero y nada que ver. nada que ver. Sí aprendí mucho, por ejemplo, aprendí mucho de preguntarle al profesor. Profesor, ¿por qué tal cosa? No sé. Aprendí un montón. Porque el profesor no sabe. Porque a él también cuando estudió la carrera le dieron un cuatrimestre. Claro, claro. Un cuatrimestre de comida saludable que en algunos institutos, en ese cuatrimestre de comida saludable, ingresa celiaquía. Claro. Vegano, o sea, diabético, todo entra en ese pedacito de materia, que es una materia cuatrimestral, no es anual. Entonces te imaginas que yo hice la carrera, todo eso, pero yo me vine a mi casa con más dudas de que las que había entrado en muchas cosas. ¿Qué hice? Cuando nos pedían hacer una receta libre, yo hacía, por ejemplo, yo llevaba y hacía fideo sin TAC. Yo llevaba mi premezcla y los hacía probar a todos y decían, tan raro, pero tan rico, ¿qué es? Sin gluten. Y el profesor probaba y decía, es raro, de verdad, está más rico, o sea, era diferente. A la masa que vos hervías el fideo sin gluten y cuando vos lo colabas, vos servías pedacitos así de fideo. Sí. Nunca un fideo que te deje el gusto de enrollar con la cuchara y el tenedor, de disfrutarlo como hacías antes. Así es. Yo creo que todos hemos pasado por eso de comer fideos tallarines caseros, pero en pequeños pedacitos porque se nos desarmaban en la olla. O hacerlo de un tamaño que no sea muy finito y hacerlo un poquito más grueso, entonces terminabas comiendo un fideo de este grueso y de este largo. O sea, yo las pasé todas. Claro. Y era todos los días hacer la misma receta, el fideo hacerlo hoy. No me gustó. Lo hervía, lo probaban las chicas, mi marido, no me daba nada. Volverlo a hacer al otro día, volverlo a hacer al otro día. Y así hasta que le daba el punto justo y era, en el cuaderno era escribir lo que iba poniendo y tachando, la que no servía, y tachando. Hasta que quedaba una ya al final de la página que quedaba sin tachar.
En eso me vinieron las primeras navidades. Y lo sufrimos todos los celíacos para las navidades, que son la fiesta, digamos, los famosos sanguchitos. Los sanguchitos, el pan de Navidad, por ejemplo, el pan de Navidad, hacer el budín inglés. ¿Cómo hacía yo eso? Yo sí me animaba a hacer el budín inglés. ¿De dónde sacaba la fruta brillantada? A ella le gustan las frutas brillantadas. A ella no le gustan los de chispa de chocolate, maní, frutos secos. Entonces era empezar a ver cómo hacía fruta brillantada. Ir a mis abuelas, a mi mamá, decía, ¿cómo hacían ustedes la fruta brillantada? Ah, pero la hacíamos con la cáscara de tales frutas y se hace así, 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 así. Ah, bueno, a experimentar yo en mi casa. Con eso, que sin receta, una charla así nomás, no. Pelar con un pelapapa una cáscara de naranja, cortarla así, ponen en agua hirviendo, sacarla, meterla al horno, hacerle tal cosa. Y de ahí dice que queda la fruta brillantada. Ah, bueno, así, sin receta, sin previa, no, nada, así. Y me mandaban a la casa. Claro. Ah, pero voy a agarrar la cáscara, por ejemplo, de la sandía o del melón, y hacer esto y esto. Ajá, ¿y ahora qué hago? Nada era receta. ¿Por qué? Porque las abuelas nuestras no tenían un recetario, lo tenían acá. Y de ahí lo largaban, o sea, ellas se ponían y lo hacían. Pero al contarte la receta no había gramos de nada, no había tiempos de cocción, no había nada. Que en lo nuestro es muy esencial eso. Sí. La medición tiene que ser exacta. Exacto, Al todo principio, es al principio, porque ya después haces todo. No, pero por ejemplo, en la repostería celíaca todavía sigue siendo Sí. muy importante la precisión de los gramos. Totalmente. Porque de eso varía el éxito Sí. de tu masa dulce. Lamentablemente es así. Y usted cocina dulce, salado, ya al día de hoy, todo. 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 Comencé con mi premezcla casera, que por casualidad en un libro de cocina de mi mamá había una receta de una premezcla con tantos gramos, la tradicional, la que seguimos usando. 400 de harina de harina de arroz, los 150, los 200 de fécula de almidón de fécula de almidón de maíz, 150 de fécula de mandioca y 150 de leche en polvo, que es la que se usa actualmente. Sí. Esa es la que usamos todo, esa la saqué de un libro de cocina hace 20 años de mi mamá. Mira vos. Ya había un libro extranjero que había traducido las recetas y las tenía escritas ahí. Y nosotros en todo el experimento nunca leímos el libro de cocina. De todo nos hablaban, como eran libros extranjeros, era un libro de cocina internacional, entonces nos decía, use la marca TAN de maíz, de premezcla. Acá en Argentina no había ni premezcla. Claro, no había. Entonces, ¿cómo hacíamos para conseguir? No había Mercado Libre que vos hacías un pedido de Mercado Libre y te llegó a la casa. Entonces era un poco difícil. Después descubrimos, como te digo, esa receta la comenzamos a hacer y ahí fue un antes y un después en mi cocina celíaca. Claro. Porque ya sabíamos que para todo tenía que usar eso. Sí. No había vuelta que darles al azul. Y había otras páginas también en internet que con el tiempo fueron desapareciendo. Ahí también, por ahí sacaba algunas recetas, pero fue un eterno preparar, tirar, preparar, tirar, preparar y tirar. Prueba de error, famoso prueba de error. Y ¿sabes qué? Y realmente era preparar y tirar, porque el primer bocado, decían mis hijos. Y con lo costoso. Sí, Eso lo sí. tenemos que hacer siempre de poner ahí en Claro. cualquier discusión o charla. Sí, Porque porque no cuesta tiene mucho. relación No tiene relación. que un kilo de harina de trigo valga alrededor de, creo que 100 pesos, de 1.000 pesos, una cosa así, y una nuestra valga entre 3.500 y 5.000 pesos según la marca. según la marca. Porque no tiene relación de ser desde 1.000 pesos, 1.300 que vale una harina de trigo a entre 3.500 y 5.000 seguro que encontrás marcas diferentes. No es justo que una harina de arroz sin sello cueste alrededor, no sé, de 1.500 pesos el paquetito y la nuestra que tiene el sello ya se vaya a 3.500 pesos. Tanto, sí. Totalmente cierto. Bueno, una de nuestras siempre, no sé si lucha, porque en realidad esto es una cuestión de conciencia y que después también
pediríamos a todos los grupos, en este caso, de buscar un objetivo principal. Mucha gente tiene 1000 y pico de personas, tiene un beneficio de una tarjeta que la entrega el gobierno, pero nosotros deberíamos ir mucho más allá. Que es bueno para que la gente que lo recibe, por un lado, pero creo que la lucha tendría que estar en la equiparación de precios. Sí. ¿Por qué? Porque siempre hacemos hincapié que la alimentación o el alimentarse es un derecho. Y creo que ahí nosotros no está habiendo esa misma igualdad y hay familias enteras que son prácticamente diagnosticadas con celiaquía y es imposible mantener una dieta así. Vos imagínate tu caso, el mío, que somos más de un celíaco. Y yo tengo vecinas que son celíacas que dicen, creo que es 57.000 pesos lo que le está dando en esa tarjeta el gobierno. Y ellos te dicen, no, yo no llevo. Claro. Somos varios. La bolsa de harina vale 90.000 de segunda marca, para que te dé una idea. Entonces te imaginas que no llegan a comprar la bolsa de premezcla, entonces no pueden nunca, pero creo que Janina me estaba diciendo que primero les daban, no sé si 17.000 pesos, una cosa así. Se han iniciado, digamos, con un costo bajísimo. Bueno, yo creo que, digamos, Tucumán dentro de todo, sí, bueno, creo que aparte de Córdoba, dentro de todo está elevando lo que es el costo de la tarjeta o el precio. Pero hace muy poquito estuvimos en Salta con la fundación y ahí cobran 12.000 pesos. Claro, vos imagínate, Tucumán tiene muchas cosas que otras provincias no tienen, como ser el reglamento de que en el bar tiene que tener un menú celíaco. Más allá que haya contaminación cruzada, no en el término, porque eso va a haber. ¿Por qué? Porque los chicos, los mozos, la persona de la cocina, muchas veces no están preparados. Y no es que haya un chef en cada bar de Tucumán. Porque no es así. Son chicos que han empezado muchas veces, conozco casos de chicos que han empezado como bacheros y han ido aprendiendo y han terminado en la cocina, pero no está la ley, por ejemplo, de que diga, bueno, va a ir, por ejemplo, una fundación tal o una persona tal a capacitarlo y enseñarle sobre contaminación cruzada. Por ejemplo, yo soy una detectora de contaminación cruzada netamente natural. Yo como algo que está con contaminación y mi organismo lo sabe. Entonces es un bar al que no puedo volver. Claro. Y, por ejemplo, yo les digo, mira, vayan si quieren, pero ahí hay contaminación cruzada. Bueno, nos pasa, nosotros hacemos la dieta, no me gusta llamar dieta, pero es un hábito alimentario estricto, 100% libre de gluten. Y me pasa lo mismo que a vos, creo que a Anita también, que nos conocimos así en un bar, qué bueno. charlando, hace ya un par de años, y al toque. Es inmediato la contaminación, pues se me cierra acá, no puedo respirar. Entonces, y después, bueno, me comienzo, digamos, a... Claro, pero entonces vos sos celíaco o sos alérgico. Porque cuando te empezás a cerrar las glotis y todo eso, por lo general es una alergia. Seguramente que, a ver, celíacos somos todos. Después está el sensible, el alérgico y todo lo demás. Antes no los tenía esos síntomas y hoy, a partir de ya un año y medio, empecé a sentir que digamos, no podía respirar. Entonces es tan fuerte, tan estricto, que digo yo, bueno, debe ser que uno, también la edad, ya grande, no es lo mismo comparar con por ejemplo, los jóvenes, pero sí, también nos afecta. Por ejemplo, a mí me afecta muchísimo, porque yo, por ejemplo, no tengo tiroides. Yo ya hace 20 años me sacaron las tiroides, entonces es como que los síntomas también se van agudizando. No tengo tiroides, la intolerancia al gluten, porque es grandísima, como te digo, la mínima cosa contaminada mi cuerpo lo sabe. Me cuesta mucho ir a un bar y confiar, muchísimo. Me ha pasado también, por ejemplo, mi hija ha estado viviendo, yo tengo mi hija, la mayor es chef, entonces ha estado viviendo en España y trabajando en España. Y ella me dice, mamá, la falta de respeto hacia el celíaco en España o en el bar donde yo he estado trabajando. Y es un hotel con 7 restaurantes, con un montón de medallas Michelin. Dice, la falta de respeto hacia el celíaco es increíble. Porque no saben, porque no entienden.
Por ejemplo, cuando ella entró a trabajar, le dijo, yo soy celíaca. Le explicó lo que era la celiaquía. Entonces, ¿qué hacían los días que cocinaban? Porque cocinaban para todo el personal. Y si hacían fideos, a ella le hacían en la misma sartén, en la misma bandeja, porque por una tortilla de papa. Claro. Bueno, eso es lo que siempre hablamos, la falta de empatía. Sí. También, porque uno puede aprender un poquito, o en tu caso, en tu familia, para cuidarlo, resguardarlo. También, ¿qué haces? Estudias, te preparás, lo de estudiar la carrera de gastronomía que te dio, que vos decís, che, prácticamente aprendí de todo, siempre de trigo, Claro. pero adquiriste lo que es el idioma gastronómico. Sí. Eso también es fundamental para No, lo que y otra a lo que cosa, siguió después, ¿no? aprender también a que, por más que estás del lado de alumno, podés enseñar. Porque estás del lado del alumno, pero puedes decir, Sí. pero mire, profe, yo que soy celíaca, esto que nos está dando ya pasó de moda. Ya hay otras recetas, ya hay otras técnicas, hay cosas tales como la contaminación cruzada. ¿Entendés? Hay muchas cosas que se pueden enseñar desde el otro lado. Que voy a decir, está bien, no hay quien te prepare a vos, pero el que lo sufre del otro lado, que es el celíaco, ha aprendido esto y esto, que vos lo podés poner en práctica quizás y explicarle a tu alumno que hay algo llamado contaminación cruzada, que el perol que has usado con harina de trigo no lo vas a usar en esto, que por ejemplo en una cocina mixta, porque hay muchas cocinas mixtas, podés tener utensilios de colores llamativos, como el rojo, que ahora viene todo de silicona, y decir, lo rojo es solo mío, no me lo usen. Vienen las ollitas, por ejemplo, que no se contaminan, como las de acero quirúrgico, porque no se rayan con nada, entonces esas no se contaminan. Entonces, aprender a enseñarle desde el lado de tanto que uno lo ha visto, que hay cosas en la cocina como ser que se pueden usar. Es decir, ese tarrito con ese recipiente, ese tarrito con utensilio rojo es mío, no lo toquen. Sí. Si estás cocinando en la misma cocina para dos, saber que el de acero inoxidable, el de metal, el común, el tradicional, es de la comida común y eso rojo es mío o es del celíaco. Que todos los peroles, los tuppers, todo lo que tenés para el celíaco sean de un color diferente. Por ejemplo, si adoptás el rojo, que es más llamativo, es decir, nada de lo rojo usen. Porque si nos podemos autoeducar a nosotros, a nuestra familia, con cosas tan fáciles como esas. Que el individual diferente color, porque si ustedes comen pan, el individual de color rojo, verde, amarillo, naranja, el color que elija, es mío. El resto de ustedes usen el que quieran porque eso es de ustedes. Acostumbrarse que la mesa puede tener un vidrio y no la madera, que entre las rendijas de la madera va quedando el pan, las cosas, se va contaminando. Entonces se pueden adoptar formas que uno en la práctica diaria lo va haciendo, decir, no, bueno, esta mesa es muy bonita, pero le vamos a poner un vidrio porque la madera tiene ranura, tiene daños que se van haciendo típicos. Entonces queda decir, bueno, a ver, la esponja, uso una amarilla para la común y uso una roja, una verde, una amarilla, que vienen de tantos colores las esponjas, y eso es diferente. Entonces ir adaptando, que si va a una visita no lave los platos, por más que tenga la muy buena voluntad de decir, yo lavo el plato, no. Claro. No, porque eso, déjalo hago yo. Claro, pues ya sabes, digamos, dónde tenés acomodado. Porque tenés tus cosas. Y sabes que esta esponja es para esto y esta es para esto. Muchas de las visitas, vos los atendés todo y ellos en agradecimiento quieren lavar los platos. No. No por esto. Cuando hay una cocina compartida tiene que ser así. Porque no podemos estar escondiendo la esponja de los platos, por ejemplo. Porque esa persona, porque no la usen o no la contaminen. Entonces directamente que la cocina es el búnker de la mamá o del celíaco que nadie debería tocar. Es el santuario. Por ejemplo, mi cocina es mi santuario. A mí me gusta tener cada cosa en su lugar, cada cosa. Ahora ya se ha desechado y se ha sacado todo lo que estaba contaminado. Con el dolor del alma saqué esas ollas carísimas de antaño.
Pero bueno, uno se reeducó y se puede seguir reeducando. Seguramente. Y en la actualidad, por ejemplo, cuando alguien va a mi casa, yo ya no le estoy explicando, es celíaco. Yo sirvo la mesa, como saben que en mi casa hay 2 no celíacos, no saben si lo que le estoy invitando es celíaco o no. Y aunque les sirva lo mismo, pongo 2 platitos. Para el que no es celíaco y el mío, es lo mismo. Es lo mismo. Pero el que come no cree que porque le has puesto en otro color de platito y en otra cosa es diferente. Y en realidad no es diferente, le está dando de comer lo mismo. Y ni se entera. Sí. Hoy en la actualidad ha avanzado tanto los sabores, las comidas y la forma de manufacturar y de preparar las comidas, ya nadie se da cuenta si es celíaco o no. Sí. Eso es verdad. Antes vos ibas a un kiosco y le decías, ¿qué tenés sin gluten? ¿O qué tenés sin taco? ¿Qué tenés con este sellito rojo tachado? Ay, a ver, no tengo nada. Pero hay una ley que dice que tenés que tener Sí. cosas sin gluten. Pero la dueña del kiosco no ha traído nada. Dile a la dueña del kiosco que para la próxima vez tiene que tener alimentos sin gluten para los celíacos, porque en esta sociedad vivimos celíacos y pasamos por un kiosco y tenemos hambre igual que el que no es celíaco. Sí. Ya le voy a decir, ¿no? Volvé al mes tampoco y nada. Pero muchas veces hay y no los ven. No, o te habrá pasado. Sí, un sí. aceite, que vos le decís, dame un aceite libre de gluten. Yo no le digo sin TAC, no utilizo la palabra sin TAC para confundir, porque sin TAC ya saben que es para celíaco. Claro. Cuando vos le decís, o voy a un bar y le digo, ¿tenés algo libre de gluten? Y el mozo queda como mirándome, como diciendo, pero yo sé el sin TAC nada más, ¿viste? Entonces es como una manera también como para decir, claro, o darme libre. cuenta si no sabe, Ya. yo no me tendría que estar sentando ahí. Claro. Eso en lo personal, ¿no? Sí, Cada ¿no? uno. Es que es una forma de ir educando a la sociedad. Sí. Lamentablemente, así como la sociedad se ha educado de una manera tal con el diabético, también se tiene que educar, y somos nosotros. Sí. No agarrar la carta, no hay nada libre de gluten, cerrarla e irme. Explicarle el por qué. Explicar el por qué. Porque si no dice, no le gustó nada de lo que estaba en la carta. Pero no se da cuenta que sí nos gustó lo que había en la carta, pero no había lo mismo para nosotros. Claro. Esa es otra opción. Que nosotros como celíacos es que tenemos que empezar a hacernos respetar. No aceptar, y bueno, no hay. Dame un cortadito. Dame una fetita de queso, no. No. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Eso es una forma de decirle, no, mira, no me quedo a merendar porque no tenés una opción para mí que padezco tal enfermedad. No es una moda, porque vos ves que en todas las cartas hay para las modas o para las opciones de comida, como ser vegano, vegetariano, hay opciones y muchas veces hay para ellos y no para nosotros. Sí. Y ello es una elección de vida, lo nuestro es una necesidad de vida. Que eso sería muy importante, que los dueños de los bares entiendan que una cosa es elección y otra cosa es necesidad. Una condición. Nosotros es una necesidad comer sin gluten. Sí. No para otros, no es necesario tal o cual cosa, es una elección. Nosotros no elegimos. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy sorprendente. Ahora estuve hace cosa de un mes en Uruguay y nosotros fuimos con un viaje y con todo incluido, menú incluido. Todos los días le decía a la coordinadora, recordá que vamos 2 celíacas. Fui con una de mis hijas, digo que vamos 2 celíacas. Sí, no te hagas problema. Al otro le decía, ¿les has avisado al chef, a la cocinera, lo que sea que vaya a preparar nuestros alimentos, que van 2 celíacas? Sí. Llegamos el primer día y nos dan unas tostadas de arroz, las típicas, las tradicionales. Entonces ese día desayunamos, me paro y le digo, ¿quién es el encargo de cocina? Yo, me dice un señor grande. Mira, le digo, soy una de las celíacas, le digo, y la mamá de la otra celíaca. Y resulta que después había una tercera celíaca. Le digo, nosotros esto no es un desayuno. Fíjate que nos servís mañana, le digo. Si no sabes hacer el pan, vos me decís, yo vengo y te lo preparo, vos lo horneas, le digo. Pero esto no me presentes ni a la merienda ni, le digo, al desayuno. Porque esto no entra en una comida celíaca. Esto es un relleno porque no sé qué hacer con las extrañas que vinieron a comer. Se puso en todos color hermoso, al otro día tuvimos pan. Claro.
con semilla, sin semilla. Y es verdad, lo sabía hacer, pero era más fácil darnos eso que prepararnos él los panes. Cuando hacían comidas con harina, ¿qué hacían? A nosotros nos daban, por ejemplo, en la entrada daban unas broquetas, a nosotros nos daban un omelette. Cuando ya tuvimos el pan, ya nos daban las broquetas a nosotros también. Claro. Cuando hicieron pizza, daban una pequeña entrada de una piseta. Le había explicado, le digo de última, cuando hagas, en vez de darnos otra vez omelette, cuando prepares el pan, le digo de la misma masa el pan, hacemos unas tipas pizza para nosotros. Y así, o sea, tuve 15 días educando a un chef en Uruguay. Que ahora te debe agradecer porque ya tiene otro conocimiento, despertó otro conocimiento que capaz que no lo utilizaba el chef, ¿no? Claro. Ahora capaz que es novedad, todo. Claro, porque yo encima, como no soy muy de la playa, tengo un lugar con playa y no soy muy de la playa, entonces yo prefería quedarme en las mañanas, en vez de ir a insolarme, enseñarle a cocinar al chef. Pero no quiso, yo le tiraba las ideas y él se daba maño y cocinaba bastante rico el chef. Qué bueno. Y era un chef. Qué bueno. Y cocinó bastante rico con unas pequeñas indicaciones. Claro, aprendió de que no era solo ir al súper, comprar un paquete de galletas y que se conforme. Se dieron cuenta de que yo no me conformaba con eso. Sí. Usted creo que es una referente ya acá en Tucumán de la celiaquía. Si bien, bueno, puede no tener una fundación, pero la página que tiene es muy importante y tiene miles de miembros. Y bueno, quería preguntarle si usted, aparte de todo lo que hace, si es que brinda los conocimientos que tiene a través de charlas, talleres. Sí, ya hemos dado charla en varias localidades de la provincia y fuera de la provincia, donde me invitan a dar un taller, a poder enseñar, a poder hacer que una mamá o un celíaco recién diagnosticado se le haga más fácil su vida. Ahí estoy presente. Por lo general hasta charlas en grupos cerrados por internet, o sea, por Meet se dan charlas, se editan talleres, que muchos son para un grupo reducido. ¿Para qué? Para que me puedan hacer todas las preguntas y sacarse todas las dudas que tengan. Yo a esto, cuando empecé, todos me decían, ¿por qué no vendés vianda? ¿Por qué no vendés cosas? Yo les decía que mi finalidad de prepararme, de estudiar, no era como un fin comercial, sino como un fin de ayudar a otras mamás que la están pasando tan mal como yo la pasé al principio. Yo no les puedo explicar las veces que lloré parada detrás de mi mesada porque no sabía qué darle de comer a mi hija. O cómo preparar eso para que tenga un gusto agradable al paladar de mi hija. Entonces, y hay muchas mamás que hoy en día, a pesar de que se sabe mucho de la celiaquía, le dice a su hijo, quiero comer, no sé, una torta, un bizcochuelo, un pionono, lo que sea, y su mamá no sabe cómo hacerlo, porque no sabe cómo volcar eso que sí sabe hacer con harina de trigo a hacerlo con premezcla. O cómo hacer para prepararle una vianda a su hijo porque su hijo tiene un cumpleaños. Y de repente esa mamá dice, ¿y ahora qué hago? Mi hijo va a ver torta. ¿Y cómo hago? Y yo, por ejemplo, la técnica mía de cuando mi hija tenía la edad de ir a un cumpleaños y que no desee torta, era agarrar un frasco de mermelada, hacer un pionono o un bizcochuelo de lo que me salía muy finito, cortarlo con la tapa del bote de mermelada y poner el bizcochuelo, rociarle con el juguito, por ejemplo, del durazno, poner con una manga un poquito de dulce de leche, otra capita, y así le hacía una torta en un bote, sí, con capas de crema, dulce de leche, con lo que tenía. Muchas veces le tapaba y le daba una cuchara de los tragos largos, que llegara hasta el fondo del bote para que pudiera comer. Y así, por ejemplo, me iba y me tomaba el trabajo de hablar con la mamá dueña del cumpleaños y decir, ¿qué vas a servir? ¿Y por qué? Porque mi hija es celíaca, que quiero que traiga lo mismo para que no desee ni no se tome. Bueno, mira, compró chisito, papa frita, hecho pizza y empanada. Mi hija llegaba con su vianda que llevaba pizza, empanada, chisito y la torta en un bote. El menú que me daba la mamá, ella lo llevaba
dentro de lo que a ella le gustaba, porque capaz que si me decía hago quite, a ella no le gusta, entonces no se iba a tentar. Por ejemplo, he comprado tutuca, en esa época estaba muy de moda la tutuca de trigo inflado. Entonces yo le tenía que llevar una bolsa de tutuca con las tutucas de maíz inflado, que era la que ella podía comer. Entonces, cada vez que ella iba a ir a un cumpleaños, yo iba, charlaba con la mamá, le preguntaba el menú, preparaba y me daba ciertas mañas, como te digo, la torta en bote. La torta en bote, yo después de que ella fue a un cumpleaños con otra celíaca, ya las vendían a la torta en bote de mermelada. Pero ese invento fue la necesidad y el manotazo de ahogado que hacía yo para que mi hija no vaya a desear nada y probar en un cumpleaños. O sea, era buscar estrategias. Más allá de aprender o cosas, era también buscar la estrategia de buscar una masa común que pueda, por ejemplo, hacerle la pizza, los sanguchitos, todo con la misma masa. Y voy a decir, pero todo tenía el mismo sabor, no, porque uno llevaba salsa y queso y el otro llevaba adentro. ¿Me entendés? O sea, darme maña. Los primeros años de la infancia de mi hija fue inventarme y darme maña en la cocina para que ella no se sienta diferente al resto de los compañeros, para que no sienta que no desee y vaya a comer harina de trigo o algo que le iba a dañar a ella. Y bueno, y le doy gracias a Dios porque ella fue una niña muy consciente. Ella siempre supo que al lugar donde iba tenía que ir con su vianda y comer solo lo que la mamá le daba, porque lo otro la dañaba. Sí. Entonces, es más, muchas veces cuando ya iba a los 15, ya tenía la edad de ir a los 15, ella llevaba su cartera, siempre su carterita, su mochilita de vestir, era donde entraba y sus cosas, su tapercito, obviamente más discreto, más pequeño, porque ella me decía, no, prepárame tal cosa nada más. Y de ella le decía, ¿ha estado rico lo que has llevado? Ah, no, se lo han comido mis compañeros. Y la torta la han comido los chicos. Pero ella llevaba, o sea, con la celiaquía también es mucho eso, darnos una idea de cómo ir saltando el día a día. Sí. Y tratando de que cada cosa va a ir solucionando paso a paso. Entonces yo a las mamás siempre les digo, ¿qué quieren? ¿El secreto del chef o el secreto de la mamá que se daba maña en la cocina? Y muchos me dicen, no, queremos la de la mamá que se daba maña en la cocina. Porque el secreto del chef entra a cualquier página de YouTube, sí, Facebook, lo que sea, y hay alguien dándote un curso de celiaquía. Siempre saca la técnica o lo que sea del chef en 5 minutos, pero la maña de la mamá, la que sortear con poca plata, con una enfermedad que recién la estás conociendo, una niña que está descubriendo cumpleaños, que tiene que llevar su vianda y comer igual que los niños que están ahí, que tiene que ir día a día al jardín con su vianda, no sentirse rara ni extraña porque los compañeros no llevan sus cosas, se los da la maestra o abren un paquete de galletas y ya está. Entonces, y muchas te dicen que prefieren esa parte. Sí. Todos mis padeceres tomados en conocimiento hoy. Así que, y yo pienso que en todos estos años ha sido lo que más me ha ayudado, eso, más que las recetas, más que todo eso, ha sido ir ingeniándomela en el segundo. Yo he llegado a tal obsesión de extremo, que si mi hija iba a un cumpleaños, ella llevaba su propio sorbete de metal o los de colores, que tenía el sellito sin tac, que yo le pegaba el sticker para que no vaya a hacer cosas que un chico haya comido algo con gluten y haya chupado de un sí, sorbete y justo lo haya tocado ella. Claro. O sea, obsesiones totales. Sí. Que no sé si a la larga eran buenas o malas, pero es el balance que saco hoy, sí, la obsesión que tenía de cuidar a mi hija. Porque la verdad que sé que llega un momento que me obsesiono. Por ahí charlo con otras mamás y me dicen, ay no, yo no soy para tanto, no es tan así el tema. Y yo, ¿cómo hacer? Y bueno, yo le hablo y le explico. Claro. Sí, pero ¿qué medidas tomás? Yo le puedo explicar a un niño de 5 años que esa galleta le hace daño, pero jugando en el cumpleaños y viendo que todos los chicos comen, y ella también va a comer. Sí. Aparte yo soy una mamá muy extraña,
Por ejemplo, mi hija no tomaban Coca-Cola hasta, no sé, creo que como más de como 15 años. No han tomado café como hasta la misma edad. Muchos alimentos que ahora yo veo que a los niños les dan en la mamadera, las mías no. Claro. Las mías solo agua, agua mineral, y si no había agua mineral porque se terminaba, hervir el agua, enfriarla, ponerla, o sea, muy obsesiva, eso sí reconozco. Imagínate si era obsesiva en la vida cotidiana con una celíaca, peor. Claro. Y creo que todo se resume al nombre de la página que tiene usted, que es Amor. Celíacos con Amor. Sí, Amor, amor de madre, amor de preocupación, sí. amor. Y por eso te digo, y amo enseñarle a los demás desde mis obsesiones, desde mi aprendizaje, para que a una mamá se le haga más fácil el día a día. Porque es lo único que logras, que se le haga el día más fácil. Sí. Porque después de todo lo que yo he pasado, si una mamá me manda un mensajito y me dice, ¿cómo hago? Mi hijo ama las cosas dulces, pero no va a poder comer la torta. Yo sería bueno, le paso la receta del pionono, le digo cómo armar en un bote, en un tupper, en lo que sea, una torta, y se terminó la historia. Sí. ¿Me entiendes? Por eso te digo, eso es lo que me gusta, la parte del lado, del lado de mamá, de los celíacos, lo que más me gusta es eso, enseñarle a los demás cómo llevar el día a día y cómo ir sorteando las dificultades sin hacerse problemas y muchas veces sin ir a gastar. Con un huevo, un poco de premezcla, 2 o 3 cucharadas de azúcar, hacer un pionono sobre un papel vegetal, no importa el tamaño, total son 3 o 4 rodajas y ya tenés una torta. Sí. Nada más que eso. Enseñarle lo práctico, lo simple, eso es lo que me gusta. Más allá que el emprendimiento, que la venta, que no, Usted no se dedica a la venta, solo me gusta enseñar lo que he Sí. aprendido. Eso, brindarme a la otra persona para que pueda, como te digo, en poco paso y más rápido que yo, que no dure 26 años para aprender cosas, enseñárselo práctico, rápido, y que la vida de ese niño, por lo general es un niño el que está detrás, no sufra. Sí. No sufra, no desee, no vea las carencias. Trato de enseñarle que las recetas más fáciles, las más sencillas, las más económicas, que lo hagan en 2, 3 pasos, que no sea una cocina tediosa, que sea simple y que lo vean como algo más simple que, ay, es celíaco, pobre, tiene que... No, que lo vean como natural y normal, porque hoy en día ya es natural y normal, que la cocina sea natural y normal y que los obstáculos se pueden cruzar natural y normal. Eso es lo que me apasiona de esto, de lo que hago. Sí. La escuchamos hablar y notamos la pasión de ella, ¿verdad? Cómo habla, cómo sabe, es un placer tenerla hoy acá, poder también compartir con la gente que nos ve todo lo que usted tiene para dar. Los invitamos obviamente a que si no están unidos al grupo, es en Facebook, Celíacos con Amor. Tucumán, Celíacos con Amor Tucumán, que ahí hay recetas, hay Hay de todo. de todo un poco, así que bueno. Como para ir concluyendo, acá nosotros les hacemos la pregunta a todos nuestros invitados si son felizmente celíacos. Usted es madre y es intolerante al gluten, pero bueno, igual le hago la pregunta desde su lugar. Si es una mamá feliz de una celíaca y si usted también es felizmente celíaca. Sí, la verdad que te puedo decir que sí, que soy una mamá feliz de una hija celíaca porque esto me ha dado otra visión de la vida. No es simplemente soy la mamá de un niño. Acá soy la mamá de un niño en la que tengo que cuidar de manera diferente a lo que se cuida un niño común, pero si lo hago, tengo que cocinar para el celíaco. Entonces como que si lo haces fastidiosamente, es como que es más tedioso, con muchas cosas. Pero si vos lo haces, le pones el amor, las ganas, la actitud, vos te das cuenta que sí, que terminas siendo feliz con esto que vos has aprendido. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo problema con la celiaquía porque la tengo incorporada en mi vida como algo cotidiano. No es que me disgusta, como muchos se quejan, es, ay, esa porquería de enfermedad o esto o aquello. Yo no, o sea, es lo que me tocó. Es lo que me tocó en la vida, Dios sabrá por qué. Quizá era porque me quería capacitar para ayudar a otras personas.
En fin, es lo que me tocó y lo tomo como lo que vivir el día a día con esto de la mejor manera posible y con la mejor voluntad posible. Y ayudar lo más que se pueda. Fantástico. Ana María Fernández hoy nos acompañó en nuestra casa en nombre de mi compañera Anita, en el mío propio, en toda la familia Fucase. Estamos sumamente agradecidos por tu visita, la generosidad, la humildad de venir a acercarse a nuestra querida ciudad de Lules. Ana María Fernández, ella vive, toda su familia en Yerbabuena. Creo que nos educó, nos dejó mucha sabiduría y conciencia sobre todo. Esperemos que le haya gustado y hasta nuestro próximo episodio.